cono pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape, a quienes estén sumando a esta hora, 10 de la mañana, 7 minutos, en toda la República Argentina. Vamos a estar acá hasta las 12, con muchísima información y algo más, como siempre, también. Ayer volvió a hablar Milei. Venían avisando desde el gobierno. Vieron, a veces pasa que te dicen, che, al discurso de hoy prestale atención. Que es gracioso porque, digo, se supone que sos presidente. Si no tenés nada para decir a lo que prestarle atención, no hables. Pero hay veces donde están en el gobierno como más excitaditos con alguna actividad, con algún discurso. Y ayer era el caso. Estaban todos diciendo, che, prestale atención, mirá lo que va a hacer Milei. Va a ser un discurso importantísimo y demás. Quizás la noticia era que caducó la cláusula de no insultar. ¿Se acuerdan que le habían dicho en su momento a Milei, che, bajó un cambio y demás? Bueno, si quedaba algo de esa política en pie, ayer voló por los aires porque Milei no solamente se mostró alejado, si se quiere, de la realidad mundana de los argentinos. Uno nunca termina de entender qué parte miente y qué parte no entiende, o no sabe, o no le interesa. Sino que también se mostró nuevamente con niveles de violencia que creo que hace rato no tenía así, tan desatada, tan sacada. ¿Cómo se puede notar perfectamente en este pasaje seleccionado como ejemplo? Si como argentinos admiramos tanto a Borges, ¿por qué no tratamos de pensar como Borges, de llevar estas ideas al extremo, a ver qué dan? Para ver el tipo de estupideces que se repiten todos los días, como la gente no llega a fin de mes. ¿Por qué no tratan de pensar lo que significan esas frases? O que el progreso tecnológico destruye empleos. Por eso siempre es tan importante primero los datos. Yo no sé si los economistas argentinos y los periodistas, no sé quién odia más, si ellos odiando los datos o los zurdos al agua. No sé, es algo que todavía no pude resolver. Bien por la cita de Borges en la última frase, porque no sé qué tiene que ver Borges, salvo que haya dicho los zurdos al agua o una cosa por el estilo. Pero bueno, decir que la gente no llega a fin de mes es una estupidez. Y además está todo súper bien, pero si lo que no está bien no es culpa del gobierno ni de sus políticas económicas, sino de los pañuelitos verdes y del aborto, porque aunque suene estúpido, ese es el argumento que usó ayer el presidente. Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Digamos, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, digamos, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional. Ok, si la economía no crece más, entonces es porque se aprobó la ley del aborto y no porque tengamos una política económica criminal desde hace 2 años y medio. Queda clarísimo. Decía hace un rato, muchas veces no se sabe cuándo miente y cuándo es él el que no entiende, el que no se preocupa por los temas. Bueno, hay cosas en las cuales claramente miente, eso hay que decirlo. Por ejemplo, cuando ahora habla de que cumplió su promesa de que la inflación empezara con 0 antes de agosto. Veámoslo. La inflación no de agosto, que es la que sale en septiembre, sino ya la de julio,
arrancó con cero, siendo 0,8%. Es más, debería cumplir la promesa de que si arrancaba con cero en agosto iba a ser un recital, así es que... estás trabajando en eso, gracias. Así que, digamos, haré otro recital. Lo que sí, voy a tener que buscar tiempo para ensayar, que eso se me va a complicar un poco, pero... Gordo, acabas de tomarte 10 días para escribir un libro. Y ahora te vas a pelotudear a Francia y a Estados Unidos. Dejaste de romper las pelotas. Todavía no entregaste la obra de teatro que ibas a estrenar en el Muro de Berlín. Dejá de asumir compromisos. No te digo que labures de presidente, pero ni siquiera llegás a cumplir con los papers para el premio Nobel. Dejá de cargarte de laburo, te va a hacer mal. Bueno, digo, más allá de... Iba a decir de joda, pero no es en joda, es muy serio que el presidente argentino le dedique su tiempo a cualquier pelotudez, excepto a gobernar. Pero más allá de eso, Milei sabe perfectamente que cuando hablaba de la inflación empezando con cero, no hablaba de la mayoría, de la mayorista, hablaba de la minorista. Lo sabe también que la última vez que dio 0, algo la mayorista, porque ya le había pasado otras veces, dio discursos diciendo, y ahora la minorista también va a dar 0 en agosto. Veámoslo. Limpia el desastre que causaron durante la segunda mitad del año pasado, tratando de voltear a un gobierno, cuando todo eso pase, es de esperar que para el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con 0. Les guste o no les guste. Dijo minorista, le guste o no le guste, está ahí, es él, no es inteligencia artificial. Está para ir a buscarlo, hay archivo. Pero no importa tanto, en el fondo, si está mintiendo, si está equivocado, si no sabe, si no le interesa. En cualquiera de los casos, o en todos ellos al mismo tiempo, es notorio que esto no da para más. Y por eso estamos viendo todos los intentos de plan B, los globos de ensayo, los empresarios que salen a buscar, que salen a pedir, que otros se muestren, que... Y prepárense para ver cada vez más gente que lo apañó, que lo ayudó, que transó, que le votó todo, que apostó por él y que desde ahora lo van a desconocer. Y él lo sabe. Él sabe que se le viene esa también. No es boludo. Por lo menos no es completamente boludo. Pero miren esta parte de su discurso. Elijo esta, pero quiero hacer hincapié en algo que él dijo por lo menos 2 o 3 veces y fue enfático, que es el tema de la hipocresía. Escúchenlo. Es decir, cuando yo vengo y digo que estamos haciendo más que 100 años todos juntos, es cierto. Digo, yo creo que no podemos esperar más. No podemos esperar más. Ahora, y obviamente que los recursos se reasignan. Entonces vienen los imbéciles y dicen, no, bueno, pero aumenta el desempleo. No aumentó el desempleo, no aumentó. No aumentó el desempleo. No, cae el salario. Tampoco cayeron los salarios. Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. Digo, ¿algunos de ustedes están en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, si son menos impuestos. ¡Ey! Menos hipocresía, vamos. A ver, el sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores, ustedes saben que es deshonesto intelectualmente, porque el 50% del mercado es informal. Y el informal le está ganando más de 40%, y cuando sumamos todo, se crearon puestos de trabajo. Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente 10 personas. Sí, el número, primero que es muy deshonesto solo mirar las que cierran. Hay que mirar las que cierran y las que abren. Pero si fuera tan así, que digamos son todas las que cierran y no abre ninguna, digo, tendría que estar volando el desempleo y el desempleo no está volando. Está en 7,8. Bueno, el desempleo sí aumentó,
Los salarios sí cayeron. Los salarios informales no crecieron un 40%, que es un dibujo que hace este gobierno para que no le dé el global desastrosamente mal. Pero hay algo que es real. Hay algo que es cierto de lo que dice Milei ahí. Que es cuando les dicen no sean hipócritas. Porque dice, ustedes no querían que baje los salarios en el sector público. Ustedes no querían recortes para pagar menos impuestos. No sean hipócritas, le dice Milei. Si ustedes me aplaudían cuando yo prometía que iba a hacer esto, ahora no me critiquen por los efectos de lo que dije que iba a hacer y estoy haciendo. Y tiene razón. Y tiene razón. Los que hoy se quejan y los que van a quejarse mañana o la semana que viene o en 3 meses o en 6, tratando de despegarse de este desastre, son los mismos que le pusieron nafta al desastre. Mientras tanto, en la vida real, los salarios del sector privado perdieron contra la inflación. Esto es en la comparación de junio, además, que es el mes que dio 1,9 la inflación minorista, la inflación, la que miramos siempre, iba a decir la real, pero está recontratocada, ya no es real. Es decir, incluso cuando más cerca estuvo el gobierno de Milei de su objetivo de bajar la inflación por abajo de los 2 puntos, de acercarla más al cero, los salarios pierden. Y uno debe preguntarse incluso si no tiene que ver una cosa con la otra. La inflación no es más alta porque los salarios la están tirando para abajo porque la gente no puede comprar. ¿Por qué no puede comprar? Porque además de que sus salarios crecen menos que la inflación, el porcentaje de ese salario que tienen que dedicar a gastos fijos es cada vez más alto. La canasta de servicios se lleva el 15% del salario y el transporte es el principal gasto. La nota anterior era de Seba Premisi, esta es de Cristian Carrillo. Gran trabajo de todo el equipo de economía en el Destape Web. Ayer leíamos una nota también muy buena de María Eugenia Rodríguez. Acá lo tenemos a Rodrigo Núñez, que también viene haciendo un laburo espectacular. 15% la canasta de servicios se lleva del salario. El costo aumentó un 54% interanual y desde diciembre del 2023 acumula una suba del 944%. 944%. Y eso tiene como ejemplo obvio que el consumo masivo cae, porque si vos cada vez ganás menos y además de lo poco que ganás le tenés que dedicar cada vez más a pagar lo básico, la luz, el agua, ir y volver a trabajar, entonces no te queda nada para salir a comprar. 7º mes de caída consecutiva del consumo masivo según Esentia, que se volvió la consultora de referencia, nota de Javier Slucchi, también parte del mismo equipo que mencionaba recién. Y acá vemos el cuadro de Esentia que te muestra no solamente en la parte de arriba los 7 meses consecutivos, sino también en la parte de abajo, como lo bien que estábamos cuando estábamos mal hasta diciembre del 2023, ¿no? Porque si bien había una gran inestabilidad, como se puede ver, y también eran números que, si uno estirara la serie en el tiempo hacia atrás, eran bajos respecto a lo que nos habíamos acostumbrados los argentinos hasta 2018, 2019, que viene el primer gran bajón con Macri, pero está claramente un escalón abajo, 2 escalones abajo, el serruchito. Claramente se estabilizó la inestabilidad muy por abajo de los niveles anteriores. Y eso es Milei, eso es Milei y Caputo, absolutamente. La oposición, por suerte, está dando algunas señales de ir calentando motores en este sentido, de dar estos debates y demás, lo cual es bienvenido. El otro día hablábamos con Ari, que también tenemos que nosotros empezar a mostrar más esas cosas cuando suceden. Ayer, mientras los endeudados marchaban a Plaza de Mayo, hubo 2 gobernadores peronistas que se refirieron al tema y que anunciaron cosas concretas. Y eso me parece que es saludable. El primero fue Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, que dio una conferencia de prensa, tuvo un acto que básicamente dedicó a hablar del tema de las deudas y sobre todo a anunciar las medidas que se iban a tomar contra las empresas que se están abusando de los usuarios. Vamos a escuchar entonces lo que decía el gobernador bonaerense. Me parece de un cinismo, además de una falsedad absoluta y espantosa,
decir que esto es un mero problema entre privados. Sabemos que es un recurso al que apela permanentemente Milei. Un contrato, como los contratos no son forzados, dice él, nadie le puso una pistola en la cabeza a una familia, a una persona para que tome una deuda, con eso se contenta y dice entonces es un problema entre privados. Bueno, ya cuando millones de familias están endeudadas y otros tantos millones no pueden pagar esas deudas, no es un problema entre privados en términos de que no es algo que se ha ocasionado por decisiones individuales tomadas erróneamente. Así que sí hay una pistola en la cabeza. Sentido figurado, una pistola en la cabeza. Quien se endeuda lo hace para pagar alimentos, se endeuda para pagar el alquiler, se endeuda para pagar gastos básicos, remedios, medicamentos, estudios médicos, se endeuda para la vida en sí. Entonces sí podríamos decir que es un endeudamiento compulsivo u obligado por una situación de crisis generalizada. Bueno. Bien, ahí entonces, en primer lugar, el gobernador discutiendo conceptualmente con el gobierno, obviamente un gobierno que dice este es un problema tuyo y el gobernador dice no, no es un problema tuyo, es un problema del sistema y por lo tanto para cambiar hay que cambiar la política. Y luego Augusto Costa que dio detalles sobre las investigaciones que se están iniciando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, justamente a partir de denuncias de acoso a deudores, de abuso de la posición, de no ser claros también con las condiciones en que se dan estos préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchémoslo. 40 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank, Cencosud, que son las fintech más denunciadas por incumplimientos con la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento. Ya abrimos un expediente y una investigación a partir de denuncias y de acciones de oficio por parte de la Dirección de Defensa del Consumidor, con imputaciones vinculadas con las denuncias que estamos recibiendo: acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen, falta de información clara y precisa en las condiciones particulares de los préstamos, falta de botón de arrepentimiento visible, destacado y en el primer acceso. Y vamos a también pedir informes para que las empresas detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés, la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual, y cuál es la composición real del costo financiero total, porque no hay información clara y es imposible determinar cuáles son todos los criterios que se utilizan para que cada uno de los tomadores de crédito enfrente estas condiciones crediticias. Bien, y por otra parte, y casi al mismo tiempo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunciaba también un decreto para hacer frente a esta misma problemática. Estoy próximo a firmar un decreto de necesidad y urgencia. ¿Para qué este decreto? Para crear el régimen de protección integral de usuarios de créditos para consumo de la familia riojana, porque estamos atravesando una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta concreta y contundente del Estado provincial. Tenemos una responsabilidad, poner límites, ordenar. Bueno, una señal de la política de que está empezando a prestar atención a esta agenda que, insisto, me parece muy positivo. Ahora, yo no tendré un Palantir, pero puedo ver el futuro y ya sé que en cuanto empiezan estas propuestas salen del otro lado a decir, ay, pero si haces eso se van a ir todas las empresas. Miren, en primer lugar, ¿ustedes se imaginan a alguien diciendo, che, mira, si pones tanto policía se van a ir todos los narcos? O sea, estamos hablando de empresas que si se toman estas medidas están haciendo cosas indebidas, con lo cual está bien ponerles un límite. Y si ese límite hace que se vayan, significa que el negocio que tenían tan buen negocio no era, porque si no los dejas hacer cosas que no pueden hacer, no tienen negocio. Además, si alguien piensa que si Galperín el día de mañana despierta un botón rojo y desaparece Mercado Libre de la Argentina, ¿no va a venir otro a ocupar ese nicho? Amazon, el clon de Galperín, otro empresario argentino, uno de afuera. Digo, no, nadie está dando un servicio humano fundamental e irreemplazable acá.
Eso por un lado. Por otro lado, si para que se quede una empresa hay que darles una carta de inmunidad para que te maten de hambre sin que puedas hacer nada para evitarlo, entonces mejor que se vayan. Si para que se quede una empresa tenés que darle una patente de corso para que se aproveche de la necesidad de las familias argentinas para hacer usura, entonces que se vayan. Entre paréntesis, ya que estamos hablando de Mercado Libre y de Galperín, no podemos seguir normalizando y no podemos seguir dejando pasar este tipo de expresiones racistas, como la que tuvo ayer. Ya nos sorprenden, pasan todo el tiempo, pero no lo podemos normalizar. Galperín ayer comparte un posteo que muestra un video de una escena que parecen ser saqueos, la verdad no se entiende muy bien fuera de contexto, en Sudáfrica. Y lo que dice el texto que comparte Galperín es: Sudáfrica sin personas blancas para gobernar. Lo que le tomó a los colonos blancos y europeos 300 años en construir, al ANC, es el partido político mayoritario en Sudáfrica, era el partido de Mandela, le tomó 30 años destruirlo. ¿Se verá Europa igual en 20 años? Es un mensaje de un racismo... no hay adjetivos que le quepan, pero básicamente está diciendo que los negros no sirven para gobernar y que los blancos sí. Incluso si ese gobierno de los blancos implica que los negros estén esclavizados, que era lo que sucedía durante esos 300 años en Sudáfrica que tanto le gustan a Galperín. Y metiendo un paréntesis adentro del paréntesis, Elon Musk, Peter Thiel y muchos otros de ese grupito de amigos supermillonarios que hoy toman decisiones por nosotros, David Sachs, que es el zar de la inteligencia artificial de Trump, por ejemplo, entre otros, todos ellos tienen un rasgo biográfico en común, que fueron criados en la Sudáfrica del apartheid. Nacieron en una sociedad racista que segregaba a las mayorías. No es casualidad que estos mismos sean los que hoy impulsan estos proyectos a los cuales después Galperín se sube, porque Galperín paga para ir a uno de estos campamentos exclusivos que hace para millonarios, donde escucha estas boludeces y después va y las repite. Si para llevarse bien con este tipo, con este racista, que ni siquiera tiene el mínimo patriotismo de quedarse en el país para pagar la parte justa de impuestos que le corresponde por su actividad a la que le fue bien porque creció a medida que crecía la clase media de la Argentina después de la crisis de comienzos de siglo. Clase media que existía gracias a los impuestos que él decide no pagar. Si para llevarse bien con este tipo hay que seguir tolerando este tipo de cuestiones y dándole millones de subsidios, bueno, la verdad es que yo prefiero hacer las cosas de otra manera. Siempre llevarse bien está mejor que llevarse mal, pero hacen falta dos para bailar tango. Y yo la verdad no me voy a matar por llevarme bien con un tipo que probablemente antes que llevarse bien conmigo o con cualquiera de nosotros preferiría matarnos. Perdón por el juego de palabras, parezco un sobrecito de azúcar. Porque además hay un elefante en la habitación y esto era lo último que quería comentarles hoy y es la fábula china del final del título de este editorial. Y el elefante en la habitación es China, que hacen un esfuerzo enorme por ignorar, pero el país que más creció, en cualquier término que lo midas, durante el último medio siglo, mientras Occidente se hundía en la debacle que está viviendo hoy, es China, que hizo todo lo contrario a las políticas neoliberales que nos trajeron a nosotros tantas desgracias y que son las que Galperín obviamente defiende. Y hablando de China, yo quería detenerme en una noticia que sucedió ayer, que no vas a ver en otros medios de la Argentina y que es de las noticias más importantes del planeta, que es que China condenó a cadena perpetua al fundador de Evergrande y que le confiscaron todos sus bienes, que eran decenas de miles de millones de dólares. Hui Ka-yan es el nombre de este tipo, que era el fundador de una empresa inmobiliaria. Ustedes vieron que los chinos los últimos 20 años construyeron ciudades como si fueran legos, ¿no? De la noche a la mañana, donde había un desierto, ahora hay 500 torres. Bueno, eso las construyó una empresa privada. Esa empresa privada tenía un dueño y ese dueño hizo una cantidad de guita inmensa. Al punto que en el año 2017 llegó a ser el tipo más rico de Asia. Tenía 47.000 millones de dólares. Hoy parece poco porque Elon Musk tiene 1 billón, pero en esa época tenía más plata que Elon Musk.
la condena no solamente lo lleva a prisión de por vida, sino que le confisca todos los bienes. No le queda un solo dólar de esos decenas de miles de millones que tenían. El Tribunal Intermedio de Shenzhen determinó que Hui y Evergrande, la empresa, participaron durante 5 años, entre el 16 y el 21, de un fraude financiero a gran escala y que cometieron diversos delitos como uso indebido de fondos, fraude en la captación de fondos y fraude en la captación ilegal de fondos públicos. Pero el motivo de la condena no son solamente los delitos, sino los efectos que tuvieron esos delitos. El tribunal determinó que el colapso de este esquema fraudulento que había montado la empresa causó una crisis sistémica que afectó a toda la economía china y a todos los habitantes del país. Y la condena, el texto que lo condena, dice que Hui y otros ejecutivos tienen que pagar por eso. El veredicto consideró que la cifra de los delitos es excepcionalmente elevada y que las circunstancias en las que se dieron fueron particularmente graves, estoy leyendo textual, dado que provocaron pérdidas económicas excepcionalmente importantes y un daño a la sociedad extremadamente grave. Por lo tanto, dice, insisto, voy a leer entre comillas, Hui es responsable de las operaciones de Evergrande Group y debe recibir un castigo severo porque sus acciones y los de la compañía alteraron gravemente el orden de la economía de mercado socialista. Olvídate la palabra socialista al final, digo, es un Estado que interviene porque una empresa pone en peligro a todos en su ambición, en esta cosa de tener cada vez más. Un tipo que tenía 50.000 millones de dólares, quiso tener más, hizo un fraude y como puso en peligro a toda la economía lo están castigando de manera ejemplar. Además de él, condenaron a más de 50 ejecutivos, incluyendo a sus 2 hijos. Las empresas tienen que pagar multas por 2.300 millones de dólares. Y la verdad es que está muy bien que así sea. La verdad es que está muy bien que así sea. Una persona que tiene tanto poder como para poner en riesgo un país entero, y un país como China, por sus decisiones, como sucede con los Galperín, con los Roca y demás, cuando esas decisiones traen la ruina para todos, tienen que responder por eso. Vean Spider-Man, grandes poderes conllevan grandes responsabilidades, chicos. No podés ser superpoderoso para hacer tus negocios cagándote en cualquier ley y después defenderte como si fueras un perrito mojado. No podés. Y a partir de este caso, y con esto termino, me acordé de otro caso que me parece que es muy interesante traerlo a cuento, que es el de Jack Ma. Quizás el nombre les suena un poco más porque era un tipo con el perfil un poco más alto que este Hui. Era el dueño de Alibaba, el fundador de Alibaba, que es, por si no saben, la empresa en China que cumple el rol que acá cumple Mercado Libre. Es una empresa que empezó vendiendo, haciendo intermediaria en compraventas puerta a puerta de comercio minorista y que de repente se dio cuenta de que ahí tenía un mercado cautivo al cual podía empezar a prestarle plata porque no estaba regulado como los bancos, no sé si les suena. Y empezó a prestarles plata y esa gente se empezó a endeudar con intereses que tampoco estaban regulados, empezó a haber cada vez más mora y eso también generó una gran inestabilidad financiera para todo el sistema chino. ¿Qué pasó? Bueno, apareció el Estado 5 días antes de que la empresa de Ma empezara a cotizar en la Bolsa de Nueva York y dijo, no vas a poder cotizar en la Bolsa de Nueva York, perdiste ese privilegio. Le dijo, tenés que desarmar este monopolio, esta empresa se dedica a una cosa, esta otra se dedica a esta otra, no pueden ser todo parte de lo mismo y además a los que se dedican a dar préstamos los vamos a regular como actividad financiera, que es lo que son, y no como otra cosa. Le desarmaron la empresa, lo regularon fuertemente. Hoy Alipay y Alibaba siguen siendo empresas muy poderosas en China y en buena parte del mundo. Digo, no es que desapareció la empresa ni demás. Yo lo escuchaba ayer a Milei que decía, bueno, y a los prebendarios y demás que quiebren. No, si quiebran dejan un tendal de heridos. Los que se mandaron un delito, que vayan presos. La empresa hay que preservarla y ponerla en manos de gente que la sepa utilizar bien y llevarla por un buen camino. Y este tipo Jack Ma, bueno, estuvo borrado 3 años. Cuando aparecía siempre abajo el cartelito del partido. Obviamente lo disciplinaron. No había cometido un fraude como el otro, por eso no fue preso, no lo confiscaron del todo.
Pero básicamente lo ordenaron. Lo ordenaron. Cuando vieron que una persona estaba acumulando tanto poder y en su ambición estaba poniendo en riesgo el equilibrio de todo el sistema, fueron y le dijeron, no, flaco, no podés. Y me parece muy bien que así sea. Y me parece muy bien que así sea. Y mientras pasaba todo esto, ustedes van a buscar las notas de hace unos par de días, de hace un par de años, perdón, sobre Jack Ma, 2020, 2021, cuando pasó todo esto. Acá en Occidente te lo planteaban como un perseguido político. Decían, pobrecito Jack Ma, el empresario al cual no lo dejan criticar al gobierno. No, Jack Ma pedía que le mantuvieran las desregulaciones en su sector y lo ordenaron. Y está muy bien que así sea. Porque acá, a los que hacen eso, los aplauden, les dan subsidios, los miden como candidatos a presidente. Entonces se sienten validados en su racismo, en sus actividades predatorias, en su usura. Y esto, con esto termino, no es para decir hay que hacer las cosas como China, porque la verdad es que no podemos hacer las cosas como China. No es imitable el modelo chino. Pero el modelo chino lo que viene a hacer es partir al medio esta idea de no hay alternativa. Esto es lo único que se puede hacer. Ajustar es lo único que se puede hacer. Aplaudir a los millonarios es lo único que se puede hacer. Dejar que nos caguen es lo único que se puede hacer porque si no se van a otro lado. No es la única forma de hacer las cosas. Bueno, tendremos que encontrar cuál es la nuestra. Buscando inspiración en lo que ya existe. China, en algunas cosas me parece que puede ser un ejemplo. En esta puntualmente, firmo al pie. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Buen día. andan? Buen día. ¿Qué dice, Nico? ¿Cómo le va? Bien, acá acordándome de algunas cositas, ¿no? Galperín, Jack Ma, los paralelismos son asombrosos. Obviamente Sí. que si tuviéramos un